Una anciana entró con la esperanza de obtener una comida caliente. Con el rostro marcado por el tiempo y la humildad, se acercó al mostrador y pidió amablemente un plato de sopa. Sin embargo, el mesero, con una actitud despectiva y grosera, la humilló públicamente, negándole el servicio y haciendo comentarios hirientes sobre su apariencia. Era una tarde gris y fría en el pequeño pueblo, donde las calles parecían vacías, barridas por una leve lluvia. Las luces cálidas del restaurante, a través de sus ventanales, ofrecían una promesa de refugio y consuelo para aquellos que cruzaban sus puertas. Dentro, la gente disfrutaba de sus comidas, conversando animadamente en un ambiente reconfortante, sin notar el frío que se agazapaba más allá de las ventanas empañadas. Afuera, bajo un paraguas descolorido, doña Carmen, una anciana de 85 años, caminaba con pasos lentos y temblorosos. El bastón en el que se apoyaba crujía con cada movimiento, revelando los años de desgaste tanto en el objeto como en la mujer. Sus ojos, aunque fatigados, tenían un brillo de resolución. Carmen había conocido demasiado bien la dureza de la vida, y ese día no era una excepción. Se detuvo frente a la puerta del restaurante, indecisa. Sentía el calor proveniente del interior, y en su interior una necesidad desesperada de un lugar donde resguardarse, aunque fuera por unos minutos. Sus manos, arrugadas por el tiempo, se aferraban con fuerza al mango del paraguas, intentando reunir el valor suficiente para entrar. Sabía lo que significaba ser una extraña en esos lugares, donde la gente iba a comer y a reír, no a mirar a una anciana harapienta que apenas podía pagar por una taza de café. Finalmente, Carmen empujó la puerta del restaurante. Unas campanillas tintinearon suavemente al abrirse, pero nadie pareció notarlas. El calor envolvió su frágil cuerpo, y por un momento cerró los ojos, agradecida por ese pequeño respiro del frío que la había calado hasta los huesos. El interior del restaurante era acogedor. Los comensales charlaban despreocupados, ajenos a las dificultades del mundo exterior. Carmen dio unos pasos tímidos, sus zapatos mojados dejaban pequeñas huellas en el suelo. Nadie la miraba directamente, pero podía sentir algunas miradas furtivas, inquisitivas, tal vez, juzgadoras. Lo había experimentado muchas veces, la incomodidad de su presencia en un lugar donde no parecía encajar. Buscó con la mirada una mesa vacía, deseando encontrar un rincón discreto. Pero antes de que pudiera hacer algo más, un joven mesero se acercó con aire apresurado. No tenía interés en ocultar su irritación por la interrupción. Voz cortante sin preámbulo. «Disculpe, señora, ¿va a ordenar algo?» Carmen, sorprendida por el tono abrupto, vaciló. La amabilidad que esperaba encontrar no estaba ahí. Sus manos temblaron mientras buscaba en los bolsillos de su viejo abrigo unas pocas monedas que apenas alcanzaban para un café. Sabía que no tenía lo suficiente para más, y aún así, la manera en que el mesero la miraba le hizo sentir que no era bienvenida allí. Dubitativa, casi en un susurro. «Solo un café, por favor». El mesero la miró de arriba a abajo, sus ojos llenos de impaciencia. A su alrededor, las conversaciones continuaban, pero el murmullo de risas y voces se sintió distante para Carmen, como si el mundo la estuviera empujando a los márgenes. «¿Tiene para pagar?» Carmen asintió tímidamente, pero en el fondo sabía que las pocas monedas en su mano no bastarían. Mientras intentaba sacar el cambio de su abrigo, sintió el peso de la vergüenza apoderarse de ella. Su dignidad, ya golpeada por años de lucha, ahora estaba siendo destrozada frente a los ojos de extraños. Justo cuando el mesero parecía estar a punto de rechazarla, una voz firme interrumpió la tensión. «Póngale su café en mi cuenta. Y por favor, trate a todos los clientes con respeto». Carmen levantó la vista, sorprendida por la intervención. Frente a ella estaba un hombre de unos 50 años, de porte sencillo pero elegante, que la miraba con una calidez inusual. Daniel sostenía la mirada del mesero, quien, contrariado, no tuvo más remedio que obedecer. Avergonzado, el mesero se alejó murmurando algo para sí mismo, mientras Daniel sonreía amablemente a Carmen. «Por favor, siéntese conmigo». Carmen, aún sorprendida, asintió lentamente. No era común que alguien se detuviera a ofrecerle algo más que lástima, y menos en un lugar como ese. Mientras lo seguía hacia una mesa junto a la ventana, el cansancio de sus piernas y el peso de sus preocupaciones parecían alivianarse, al menos por un momento. Ya sentados, el silencio entre ellos era casi reconfortante. Carmen, nerviosa, jugueteaba con los bordes de su abrigo sin saber qué decir.
La taza de café que el mesero dejó frente a ella humeaba, desprendiendo un aroma que la reconfortaba, pero su mente estaba demasiado ocupada procesando lo que acababa de ocurrir como para disfrutarlo de inmediato. ¿Cómo está? No quería incomodarla, pero pensé que un café no es mucho para compartir. Carmen miró a Daniel con gratitud, aunque aún algo tímida. No sabe cuánto se lo agradezco. No quería causar problemas. Daniel negó con la cabeza, restándole importancia al asunto. No ha causado ningún problema, se lo aseguro. Soy Daniel, por cierto. Le ofreció una sonrisa cálida, y Carmen se sintió un poco más cómoda, como si su presencia no fuera un inconveniente después de todo. Yo, soy Carmen. Es un placer, Daniel. La conversación quedó en pausa mientras ambos tomaban sorbos de café. Daniel observó a Carmen por un momento, notando la fragilidad en su rostro, pero también una fortaleza oculta bajo sus arrugas. No era difícil imaginar que esta mujer había atravesado más de lo que parecía. La soledad en sus ojos era palpable, y aunque Daniel no la conocía, sentía una empatía profunda. Es curioso cómo a veces los encuentros más inesperados pueden marcar un día, ¿no lo cree? No suelo ver muchos rostros nuevos por aquí. Carmen esbozó una sonrisa tenue, como si reconociera la verdad detrás de esas palabras. No vengo mucho a este tipo de lugares. Antes solía ir a cafeterías con mi familia, pero esos tiempos ya pasaron. Daniel notó un atisbo de tristeza en su voz, un eco de algo que había quedado atrás. Decidió no indagar aún, respetando la reserva de Carmen. Pero algo en ella despertaba una curiosidad, un deseo de entender qué la había traído hasta allí, sola, en un día tan frío. Todos tenemos historias que contar, ¿no es así? Algunas más largas que otras, pero al final, cada una tiene su valor. Carmen lo miró a los ojos, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Era raro encontrar a alguien que hablara con tal franqueza, especialmente a alguien tan joven como Daniel. Ella, por su parte, había aprendido que las palabras podían ser pesadas, y que compartirlas a veces no traía más que dolor. Las historias no siempre son fáciles de contar, joven. Algunas pesan demasiado. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo. Daniel asintió lentamente, entendiendo lo que Carmen no decía. A veces, el simple hecho de sentarse juntos, en silencio, podía ser suficiente. Después de un rato, Daniel tomó un último sorbo de café y dejó la taza sobre la mesa. Su mirada se suavizó aún más mientras se inclinaba ligeramente hacia Carmen. No tiene que contarme nada si no quiere, pero si alguna vez siente que necesita compañía, estaré por aquí. Carmen, conmovida por su amabilidad, sintió que su corazón se ablandaba. La dureza de los años la había hecho desconfiar, pero por alguna razón, la presencia de Daniel no la inquietaba. A veces, los actos pequeños de bondad podían romper los muros más altos. Tal vez lo haga, Daniel. Tal vez lo haga. Y así, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente afuera, Carmen y Daniel compartieron ese momento de silenciosa comprensión. La lluvia persistía, creando un suave murmullo al golpear las ventanas del restaurante. El aroma del café recién hecho aún flotaba en el aire, mientras Carmen y Daniel seguían sentados en silencio. La conversación previa había dejado un espacio de tranquilidad, una especie de tregua emocional en la que ambos podían existir sin necesidad de llenar los vacíos con palabras innecesarias. Doña Carmen, aún temblorosa por el encuentro inesperado, sentía cómo el calor del café que sostenía entre sus manos comenzaba a devolverle una sensación de vida que hacía tiempo no experimentaba. El gesto de Daniel había sido algo inusual para ella. Rara vez alguien le ofrecía amabilidad sin esperar nada a cambio. Sin embargo, ese pequeño acto había tocado algo profundo en su interior, despertando recuerdos que durante años había intentado dejar enterrados. Mientras tanto, Daniel observaba a Carmen con una mezcla de curiosidad y empatía. Había algo en los ojos de esa anciana que le resultaba familiar, aunque no podía precisar exactamente qué. A lo largo de los años había aprendido a leer las emociones no dichas en las personas, y en los ojos de Carmen veía una historia cargada de dolor y resistencia. Un silencio compartido, cargado de preguntas no formuladas, se instalaba entre ellos. ¿Sabe, Carmen? A veces parece que lo más difícil no es lo que vivimos, sino lo que dejamos atrás. Carmen levantó la vista, sorprendida por la observación de Daniel. Era como si él hubiera puesto en palabras el peso exacto que ella había estado cargando durante tantos años.
Las cosas que había dejado atrás, los sueños perdidos, las personas que ya no estaban, todo había quedado en el pasado, pero seguía presente en cada paso que daba. Tienes razón. Es curioso, uno siempre piensa que puede dejar el pasado atrás, pero nunca es tan fácil, ¿verdad? Daniel negó con la cabeza, reconociendo esa verdad en su propia vida. Carmen bajó la mirada hacia su taza, sus dedos trazando el borde de la porcelana como si esa simple acción pudiera ayudarla a ordenar sus pensamientos. El silencio volvió a reinar entre ellos por unos momentos, y Carmen sintió la necesidad de abrirse, de compartir, aunque fuera un fragmento de la historia que la había traído hasta aquí. Hubo un tiempo en el que todo era diferente, cuando tenía una familia, cuando había esperanza. Las palabras parecieron flotar en el aire por un momento antes de asentarse en la mesa entre ellos. Daniel se quedó en silencio, dándole espacio a Carmen para continuar si lo deseaba. Sabía que no debía presionar, las heridas profundas no se curaban fácilmente. Tenía una hija, se llamaba Alicia. Era todo para mí. Ya sabes, a veces no aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes. Carmen sintió cómo la emoción empezaba a filtrarse en su voz. Nunca había hablado de Alicia con alguien fuera de su círculo más íntimo, pero algo en Daniel la hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba a salvo para compartir su historia. Quizá era la forma en que él la miraba, sin juzgar, solo escuchando. ¿Qué le pasó, Carmen? La pregunta flotó en el aire, delicada pero inevitable. Carmen cerró los ojos por un momento, intentando controlar el torrente de recuerdos que la asaltaba. No había hablado de la muerte de su hija en años. Cada vez que pensaba en ella, el dolor volvía con la misma intensidad que el primer día. Alicia. Se fue demasiado pronto. Era joven, llena de vida. Siempre pensaba en los demás antes que en sí misma, ¿sabes? Y yo no pude protegerla. La última frase quedó suspendida en el aire, cargada de culpa y tristeza. Daniel la escuchaba atentamente, sin interrumpir. Sabía lo que era cargar con el peso de la pérdida, pero también sabía que cada historia era única, y que el dolor de Carmen, aunque universal en su esencia, era profundamente personal. A veces nos sentimos responsables por cosas que no están en nuestras manos. Carmen abrió los ojos y lo miró directamente por primera vez en lo que parecía una eternidad. Su mirada estaba cargada de emociones que habían sido contenidas durante años. El dolor de una madre que había perdido a su hija, la culpa de no haber hecho lo suficiente y la soledad que había sentido desde entonces. Lo sé, pero no cambia el hecho de que me siento así. Desde que Alicia murió, todo se desmoronó. Perdí la casa, perdí a la gente que me rodeaba, y terminé aquí, buscando un lugar en el que simplemente pudiera descansar un poco. El último fragmento de la frase salió con una mezcla de resignación y tristeza. Carmen no había planeado revelar tanto de sí misma, pero una vez que comenzó, las palabras fluyeron como si un dique hubiera sido roto. ¿Y desde entonces, ha estado sola? Carmen asintió, sin poder evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Hizo lo posible por mantener la compostura, pero las emociones estaban demasiado cerca de la superficie. Daniel, viendo su lucha, estiró la mano y la colocó suavemente sobre la de ella, ofreciendo un apoyo silencioso. No siempre. Durante un tiempo tenía un pequeño grupo de amigas, pero el tiempo pasa y las personas también. Ahora la mayoría están en otro lugar, o simplemente ya no están. Daniel entendía. Sabía que con la edad, las despedidas se volvían más frecuentes, más dolorosas. El paso del tiempo no solo se llevaba a los seres queridos, sino también la sensación de pertenecer a un lugar, a una comunidad. Carmen había perdido todo eso, y ahora vagaba de un lado a otro, buscando un refugio que parecía siempre estar fuera de su alcance. A veces no sabemos cuánto necesitamos a los demás hasta que ya no están. Pero quiero que sepa algo, Carmen, no está sola, no hoy. Carmen lo miró, conmovida por sus palabras. Había algo en Daniel que la hacía sentir segura, algo que hacía que su presencia fuera reconfortante, como un faro en medio de la tormenta. Ella no estaba acostumbrada a este tipo de amabilidad, y mucho menos de alguien tan joven. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez no todo estaba perdido. Gracias, de verdad, gracias. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era un silencio diferente. No era la ausencia incómoda de palabras, sino una calma compartida. Carmen se permitió relajarse un poco, sintiendo que la carga que había estado soportando durante tanto tiempo era ahora un poco más ligera, al menos por un rato.
Daniel, por su parte, seguía observando a Carmen con una mezcla de admiración y empatía. Había algo en ella que lo conmovía profundamente, algo que resonaba con su propia historia. Aunque aún no había compartido mucho de sí mismo, sentía que su conexión con Carmen era más que una simple coincidencia. Creo que el café sabe mejor cuando se comparte, ¿no? Carmen sonrió, la primera sonrisa sincera que había mostrado en mucho tiempo. Era pequeña, apenas un esbozo, pero era real, y en ese momento, en esa pequeña mesa de restaurante, se formó un lazo entre ellos. Uno que, aunque frágil, prometía algo más profundo. Hace mucho tiempo que no me sentía tan en paz. Tal vez sea este lugar o tal vez seas tú, Daniel. No lo sé. Pero gracias por hacerme sentir que aún soy alguien. Las palabras de Carmen tocaron algo profundo en Daniel. Se dio cuenta de que a pesar de todo el éxito que había logrado en su vida, había algo en este momento, en esta conexión con Carmen, que le daba un sentido de propósito que no había experimentado en años. Sabía que este encuentro no era casual, que había algo en la historia de Carmen que aún no había sido revelado, pero que estaba intrínsecamente conectado con su propia vida. El tiempo parecía detenerse mientras ambos compartían esa revelación silenciosa. Y en ese instante, Daniel supo que este no sería el final de su historia con Carmen. Algo más grande los había unido, algo que aún no entendía del todo, pero que lo impulsaba a querer ayudarla, a querer hacer algo más por ella. El sonido de la lluvia afuera se mezclaba con el suave murmullo del restaurante, creando una sensación de intimidad. Carmen tomó un último sorbo de café y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir una pequeña chispa de esperanza. La lluvia de la noche anterior había dejado un aire fresco y limpio. Daniel caminaba con paso decidido hacia el restaurante donde había conocido a doña Carmen el día anterior. En su mente, la imagen de la anciana seguía presente. Su fragilidad y dignidad resonaban con fuerza en su interior. Aunque no lo conocía lo suficiente, sentía un fuerte deseo de ayudarla. No era simple compasión. Había algo más profundo en la conexión que habían establecido. Sabía que Carmen no era solo una anciana necesitada. Era una mujer con una historia, con un dolor que cargaba con resignación y con una fortaleza que lo conmovía. Al llegar al restaurante, Daniel vio a Carmen esperando afuera, apoyada en su bastón. Su abrigo viejo la envolvía, pero aún así parecía que el frío lograba filtrarse hasta sus huesos. Ella lo vio acercarse y esbozó una sonrisa agradecida, aunque cansada. «Buenos días, Carmen. Me alegra que hayas venido». «No iba a faltar, Daniel. Gracias por todo». Ambos entraron en el restaurante y aunque la mañana apenas comenzaba, el lugar ya estaba lleno de actividad. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana y el calor del interior pronto comenzó a descongelar las manos de Carmen, que aún temblaban ligeramente. Daniel pidió 2 cafés, mientras Carmen miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. El día anterior había sido una pequeña burbuja de amabilidad en medio de lo que solía ser su vida dura y solitaria. Pero como siempre, la realidad acababa por imponerse. Ella sabía que la vida no era un cuento de hadas, y aunque agradecía profundamente la atención de Daniel, algo en su interior la prevenía de aceptar su ayuda completamente. Era difícil confiar en las promesas cuando tantas otras habían quedado en el aire a lo largo de los años. Estuve pensando en lo que me contaste ayer sobre Alicia, sobre cómo perdiste todo. Carmen asintió, pero no dijo nada de inmediato. Había compartido más de lo que solía hacer con extraños, pero Daniel no era un extraño más. Había algo en él que le hacía sentir que sus palabras no caerían en el vacío. Y bueno, también estuve averiguando. Conozco un lugar, un asilo. No es lujoso, pero es decente. Tiene buenas referencias y las personas que están allí parecen felices. Al menos tan felices como se puede estar en esas circunstancias. Carmen lo miró de reojo, sus ojos cansados buscando alguna pista de falsedad en sus palabras, pero no encontró ninguna. Sin embargo, sentía que algo dentro de ella la obligaba a ser cautelosa. Las decepciones del pasado la habían enseñado a no esperar demasiado. No sé, Daniel. Yo he estado en lugares antes. No siempre te tratan bien. Y además, no quiero ser una carga para nadie. Daniel sonrió, comprendiendo la resistencia de Carmen. Sabía que para ella, aceptar su ayuda no era una simple cuestión de orgullo, era una cuestión de supervivencia emocional. No serás una carga, Carmen. Nadie debería vivir así, sola, sin un lugar seguro. Yo puedo ayudarte a conseguir una plaza en este asilo.
Solo tienes que confiar en mí. No es caridad, es simplemente lo correcto. Carmen bajó la mirada hacia su taza de café, dándole vueltas a las palabras de Daniel. Sabía que tenía razón, pero años de desilusiones y el miedo a otra posible decepción pesaban en su mente. Había aprendido a depender solo de sí misma. A veces era más fácil seguir así, en su pequeño mundo, donde el dolor era conocido y manejable, en lugar de arriesgarse a una nueva herida. No serás una carga, Carmen. Nadie debería vivir así, sola, sin un lugar seguro. Yo puedo ayudarte a conseguir una plaza en este asilo. Solo tienes que confiar en mí. No es caridad, es simplemente lo correcto. Carmen bajó la mirada hacia su taza de café, dándole vueltas a las palabras de Daniel. Sabía que tenía razón, pero años de desilusiones y el miedo a otra posible decepción pesaban en su mente. Había aprendido a depender solo de sí misma. A veces era más fácil seguir así, en su pequeño mundo, donde el dolor era conocido y manejable, en lugar de arriesgarse a una nueva herida. Hace mucho que no confío en nada, Daniel, pero tal vez esta vez pueda hacerlo. Daniel asintió, dándole su espacio para procesar lo que significaba aceptar su oferta. No la presionaría, sabía que debía ser una decisión que ella tomara por sí misma. Unos días después, Daniel y Carmen llegaron frente al asilo. Era un edificio modesto, pero bien cuidado, con un jardín sencillo en la entrada, donde algunas personas mayores paseaban lentamente o simplemente se sentaban en bancos de madera al sol. Carmen miró el lugar con una mezcla de miedo y esperanza. Había pasado tanto tiempo sintiéndose desarraigada, flotando de un lugar a otro, que la idea de quedarse en un solo lugar le resultaba casi extraña. Te dije que no era lujoso, pero es acogedor. Vamos, te mostraré el lugar. Ambos caminaron hacia la entrada. Un par de trabajadores del asilo los saludaron amablemente, guiándolos por los pasillos luminosos y limpios. El lugar estaba lejos de ser perfecto, pero para Carmen, la simple idea de tener una cama donde dormir sin preocuparse por el frío de las calles ya era más de lo que había imaginado en mucho tiempo. La directora del asilo, doña Teresa, una mujer de unos 60 años, con una mirada amable y una energía tranquila, los recibió en su oficina. Es un placer conocerla, Carmen. Daniel me ha hablado mucho de usted. Aquí intentamos hacer que todos se sientan como en casa, dentro de lo posible. Carmen asintió, sintiéndose un poco más aliviada por el tono amable de la mujer. Sin embargo, aún quedaba una pequeña voz dentro de ella que le decía que no debía confiarse del todo. Había estado en situaciones parecidas antes, solo para descubrir que no todo era lo que parecía. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, doña Teresa. No sé si encajaré, pero al menos me gustaría intentarlo. La directora sonrió asintiendo con comprensión. Todos encajan de alguna manera, Carmen, cada uno a su ritmo. Unas horas más tarde, Daniel acompañó a Carmen hasta la habitación que le habían asignado. Era sencilla pero limpia, con una cama, una pequeña mesa y una ventana que daba al jardín. Para Carmen parecía un lujo después de tantos años de inestabilidad. Se sentó en el borde de la cama, pasando la mano por las sábanas, como si la textura suave fuera algo nuevo para ella. Daniel la observaba desde la puerta, sin decir nada. Sabía que este era un momento importante para Carmen y quería darle el espacio para asimilarlo. No sé cómo agradecerte, Daniel. Has hecho más por mí en estos días que muchas personas en toda mi vida. No necesitas agradecerme. Solo quiero que estés bien, Carmen. Que tengas un lugar donde puedas estar segura, donde puedas descansar. Carmen bajó la mirada, intentando controlar la emoción que la embargaba. Era un sentimiento extraño para ella, el ser cuidada, el que alguien más se preocupara por su bienestar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez podía permitirse confiar en alguien más. Tal vez, después de todo, aún hay bondad en el mundo. Daniel sonrió, sintiendo una profunda satisfacción al ver que Carmen empezaba a aceptar la posibilidad de una nueva vida, aunque fuera modesta y sin grandes promesas. Sabía que este era solo el comienzo para ella, y que las cicatrices del pasado no desaparecerían de un día para otro. Pero también sabía que con el tiempo, tal vez Carmen encontraría un poco de paz en este pequeño rincón del mundo. Si necesitas algo, estaré a una llamada de distancia. Carmen asintió, sin confiarse del todo, pero agradecida. Se dieron una última sonrisa antes de que Daniel se despidiera y saliera de la habitación. Carmen se quedó sola, mirando por la ventana hacia el jardín, donde algunos residentes paseaban lentamente.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió el futuro no era solo una sombra incierta, sino un espacio que podría llenarse de momentos tranquilos, tal vez incluso de felicidad. Con el paso de los días, Carmen comenzó a adaptarse a su nueva vida. No fue fácil, y no todos los días eran buenos, pero poco a poco encontró algo de consuelo en la rutina, en las pequeñas interacciones con los otros residentes y en los momentos de soledad que ya no sentían como una condena. Daniel la visitaba de vez en cuando, siempre asegurándose de que estuviera bien, y poco a poco, Carmen empezó a confiar en que esta vez las promesas no serían rotas. No era un final de cuento de hadas, pero era real, y para Carmen, eso era suficiente. A lo largo de mi vida, he aprendido que el tiempo no perdona. Los años se acumulan sobre nosotros, y sin darnos cuenta, todo lo que una vez parecía lejano, la vejez, la soledad, el desgaste, nos alcanza. Siempre pensé que sería fuerte, que nunca necesitaría la ayuda de nadie. Pero ahora, a mis 85 años, me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Vivir sin un hogar fijo, sin la seguridad de tener un lugar donde apoyarme, me ha hecho comprender algo muy importante. Todos llegamos a este punto tarde o temprano. Todos, si tenemos suerte, llegaremos a viejos, y cuando eso suceda, necesitaremos de la bondad de los demás. Los ancianos no somos una carga. Somos una versión de lo que todos seremos un día. Ayudar a los ancianos es como ayudarnos a nosotros mismos en el futuro. Es sembrar una semilla de compasión que algún día, cuando estemos vulnerables y débiles, alguien más recogerá por nosotros. No lo hacemos por lástima, sino por humanidad. Porque cada pequeño acto de amabilidad hacia alguien mayor es un recordatorio de que al final, lo único que realmente tenemos es el cuidado mutuo. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido emocionante, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Comparte con tus amigos y comenta abajo qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo video.